Bienvenidos y bienvenidas a esta clase en la que vamos a explicar brevemente de qué se trata el abuso sexual intrafamiliar. En esta clase vamos a abordar varios temas. Primero la familia desde un contexto ya desde la actualidad, de qué se trata el maltrato infantil, el abuso infantil, las tipologías, algunas de las formas bajo las cuales se presenta el abuso sexual infantil, el abuso sexual como abuso de poder, características y consecuencias a corto a largo plazo. ¿Qué pasa cuando el abuso sexual está dentro de la familia? El incesto, el rol materno frente al abuso y finalmente veremos cómo se va saliendo adelante. Cuando nosotros hablamos de la familia, hablamos de esta eh, organización social básica que en el fondo nos apoya, nos cuida, nos protege, que nos permita socializarnos, que genera en el fondo nuestro desarrollo personal y evidentemente tiene un contexto sociopolítico, económico, cultural. A lo largo de los años ha ido cambiando esa constitución, pero evidentemente el aspecto familiar tiene que ver o se relaciona mucho con lo que es el estar protegido, el ser esta organización básica de la sociedad en la cual obviamente se rigen los seres humanos y van desarrollando lo que tiene que ver con su propia forma de ser y su propio ser subjetivo. Dentro de lo que tiene que ver con los tipos de familia en la actualidad, claramente ya no estamos frente a lo que antiguamente se solía llamar la familia tradicional, los padres, los hijos, sino que en el fondo se han empezado a constituir diferentes formas de familia. Cada una de ellas evidentemente tiene aspectos que son generales, pero que evidentemente vamos a ir viendo. Por ejemplo, tenemos lo que es la familia nuclear, que vendría siendo este modelo tradicional, que se conforma justamente por lo que es el matrimonio y los hijos. Luego vienen las familias monoparentales, que son constituidas por mujeres que son solas con sus hijos y en una menor proporción vemos a hombres también que están solos con sus hijos. Luego vienen las familias ensambladas o reconstituidas, que estas están formadas por hombres y mujeres que vienen de una experiencia de constitución familiar anterior, donde en general conviven los hijos de un miembro de la pareja con los hijos del otro. Y muchas veces se suele agregar hijos de esta pareja nueva y se hace esta reconstrucción o ser reconstituidos al modelo de los tuyos, los míos y los nuestros. Luego viene la familia donde un miembro de la pareja no convive, pero obviamente continúa formando parte y teniendo también relaciones permanentes con el grupo familiar. Tenemos también los hogares formados por parejas homosexuales que adoptan uno o más hijos, madres con hijos de diferentes uniones, parejas que eligen simplemente no tener hijos, mujeres que eligieron tener hijos, por ejemplo, por inseminación, y algunas de las características que también se podrían observar, por ejemplo, que hay una disminución en general del número de los miembros, postergación de la edad para casarse, bodas con novias embarazadas, hogares donde el padre hace la tarea doméstica y la madre sale a trabajar, y hay un mayor número de matrimonios que terminan obviamente en divorcio y lo que tiene que ver con separaciones. Aun cuando vemos que hay un sinfín de posibilidades de formas de generar una familia, evidentemente, estas características, si bien pueden ser diferentes, de igual manera en la que se constituye una familia, sea cual sea su característica, cada una de estas familias obviamente están y se rigen frente a lo que son normas, valores, sistemas sociales de representación, desde obviamente donde se va construyendo sus mundos, sus modos de interacción, que obviamente le van dando sentido y un modo obviamente de entender lo que son las funciones, los roles vinculares, hacia lo que tiene que ver con, por ejemplo, la sexualidad, la reproducción, la socialización, el cuidado de los miembros, etcétera. Evidentemente, cuando nosotros hablamos de lo que tiene que ver con las distintas formas, normas, valores, cuando veamos lo que tiene que ver con el abuso sexual intrafamiliar, nos vamos a dar cuenta que suelen ser, que son familias que tienen normas, que son familias que tienen reglas, pero que claramente están dentro de lo que tiene que ver justamente con este proceso traumático. La importancia de lo que tiene que ver con el desarrollo de la familia en cuanto a lo que tiene que ver con la formación del niño a nivel psicofísico, justamente se va dando por varios aspectos y uno de los más importantes tiene que ver justamente con esta construcción de la identidad subjetiva, porque la familia en el fondo tiene que ser este espacio de socialización primario. El niño
empieza a generar lo que tiene que ver con el quién es él o ella, en torno a el reflejo que le hace su propia familia. Te amo, te quiero, te odio, todos esos aspectos que la familia te entrega, tú lo vas incorporando a lo que tiene que ver con tu propia imagen y tu propia autoestima, autoconcepto y en el fondo tu propia identidad. Evidentemente, se supondría que cuando hay familias que están, entre comillas, bien constituidas, los niños y las niñas generan un buen vínculo, generan buenas relaciones interpersonales posteriores, tienen un buen desarrollo emocional, al contrario de familias que evidentemente generan maltrato infantil en todos los tipos que existen, y eso evidentemente genera baja autoestima, bajo autoconcepto, que en el fondo esta identidad subjetiva sea muy permeable, sea tremendamente frágil y que ese niño o esa niña, dependiendo de la situación que le toque vivir, no va a tener las estrategias para en el fondo poder sobrellevarlas. En el fondo la familia, como ya lo veíamos anteriormente, la familia es quien debiese entregar las nociones básicas de lo que tiene que ver con protección, amor y cuidado. Los niños deben ser cuidados, deben ser amados y sentir que son valorados, que si se preocupan por ellos es porque los aman. También es importante que la familia entregue lo que es este ejercicio pleno de derechos y garantías hacia los niños y las niñas. Cuidado tanto del padre como de la madre, ambos deben estar insertos en lo que tiene que ver con la crianza de los hijos. La familia es la que entrega la educación, no solamente el llevar a los niños al colegio, sino que también los valores, las reglas básicas, los límites, el amor, el cariño y la vinculación. Evidentemente, cuando hay desigualdades sociales que están rígidas, que están de cierta manera generadas a través de lo que es el autoritarismo, pueden haber procesos discriminatorios, puede haber violencia que obviamente se empieza a gestar dentro de lo que tiene que ver con el seno familiar. Evidentemente se suele pensar que como la familia es este espacio protector no debiese haber violencia, cosa que evidentemente en muchas familias sí existe. Cuando nosotros hablamos de maltrato infantil es esta acción, omisión o trato negligente no accidental que va a privar al niño de sus derechos y también de lo que tiene que ver con su bienestar, que amenaza o que también puede interferir su ordenado desarrollo físico, psíquico o social y cuyos autores pueden ser personas, instituciones o la propia sociedad. Dentro de lo que tiene que ver con el concepto de maltrato infantil, se van a establecer distintas categorías en funciones de diferentes variables. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el maltrato físico, que es cualquier acción que no es accidental por parte de, obviamente, los cuidadores o de los padres que provoquen daño físico o una enfermedad en el niño o la niña y que coloque, obviamente, en grave riesgo de padecerlo. Luego tenemos lo que es la negligencia y abandono físico. Acá la situación en la que obviamente las necesidades físicas básicas del niño o la niña, alimentación, vestido, higiene, protección, por ejemplo, vigilancia, no son atendidas temporal o permanentemente por ninguno de los miembros del grupo que convive obviamente con este niño o esta niña. Por lo general, esta definición se suele centrar más en lo que tiene que ver con esta manera evidente en las necesidades del niño que no son cubiertas. Y obviamente eso va a perjudicar lo que tiene que ver con el desarrollo del niño o la niña. Maltrato y abandono emocional. Acá el maltrato emocional se va a definir justamente como esta hostilidad verbal crónica en forma de insulto, desprecio, crítica o confinamiento por parte de cualquier miembro adulto de la familia. Y el abandono emocional se define como esta falta persistente de respuesta a las señales, llanto, sonrisa, que lo quieran tomar, por ejemplo, de las expresiones emocionales y obviamente las conductas procuradoras de proximidad e interacción iniciales, porque evidentemente genera que haya un distanciamiento, no se acerca, no hay una interacción, no hay amor, no hay contacto. Y el abuso sexual, que lo vamos a ver ahora. Abuso sexual infantil es una de las tantas tipologías dentro de lo que es el maltrato infantil. Y cuando hablamos de abuso sexual infantil, hablamos de toda aquella situación en que un adulto utiliza su interacción con un menor en relación de sometimiento para obviamente obtener satisfacción sexual en condiciones tales que el niño o la niña son sujetos pasivos de tales actos y obviamente pierden la propiedad de sus propios cuerpos. Suele existir esta confusión entre abuso sexual y violación. Abuso sexual conlleva
como ya lo vamos a ver más abajo, conlleva un sinfín de situaciones en donde la violación es parte de, no es únicamente la violación. Algunas de las formas bajo las cuales se va a presentar el abuso sexual es toqueteo de genitales del niño o la niña por parte del abusador, toqueteos de otras zonas del cuerpo, pueden ser los muslos, los senos, etcétera. Incitación por parte del abusador o abusadora al toqueteo de sus propios genitales, es decir, masturbarlos, penetración vaginal, anal, bucal o el intento de ella, ya sea con los propios genitales o con otras partes del cuerpo, pueden ser los dedos, por ejemplo, o con objetos como pueden ser botella, palos, etcétera, por parte del abusador. También está la exposición del niño a material pornográfico, ya sea revistas, películas, fotos. Contacto buco-genital entre el abusador y el niño o la niña, exhibición de los genitales por parte del abusador o abusadora en contra del niño o la niña, utilización del niño o la niña en la elaboración de material pornográfico, ya sea películas, videos, fotos, etc. El abuso sexual infantil como un abuso de poder. Cuando nosotros hablamos de la coerción, acá el agresor utiliza lo que tiene que ver em, con la situación de poder que tiene para poder interactuar sexualmente con el niño o la niña. Cuando hablamos de asimetría de edad, acá el agresor es significativamente mayor que la víctima. No necesariamente va a ser mayor de edad. Una persona tiene poder sobre otra cuando justamente le obliga a realizar algo que ésta no desea, sea cual sea el medio que utilice para ello. Puede ser la amenaza, la fuerza física, el chantaje, etcétera. La persona obviamente que presenta poder está en una situación de superioridad sobre su víctima, que impide obviamente que esa persona pueda disfrutar de lo que tiene que ver con su libertad. De hecho, cuando nosotros hablamos de asimetría de edad, nosotros inmediatamente nos imaginamos a un niño o una niña de menor de edad con una persona mayor de edad. No necesariamente. Hay abusadores sexuales que son menores de edad y que abusan de niños y niñas. Cuando nosotros obviamente estamos hablando de lo que tiene que ver con el poder genera miedo en las otras personas y sobre todo cuando tiene que ver con el aspecto intrafamiliar, pasa desde el respeto, tienes que respetar a tu abuelo, tienes que respetar a tu padre o a la pareja de tu madre, etcétera. Dentro de lo que tiene que ver con las características y consecuencias del abuso sexual, tenemos que el abuso sexual es un delito que no deja huella, pero ojo, huella siempre va a dejar una traumatización, pero huella en el sentido de que, por ejemplo, cuando no se utiliza la fuerza, puede ser que el niño o la niña no presente huellas físicas, que en el fondo sea, por ejemplo, un golpe, un corte, etcétera. Y está basado justamente en el secretismo, en lo que tiene que ver con la seducción, el engaño, que evidentemente cuando hablamos de seducción no significa que el adulto esté seduciendo al niño y que el niño se sienta seducido naturalmente. Puede ser desde que lo está seduciendo con em, dinero, con juguetes, con juegos de PlayStation, etcétera. Hay un sinfín de situación en la que el abusador se acerca a la víctima. De hecho, dentro de la seducción también entra lo que tiene que ver con el área emocional. Muchas veces, sobre todo cuando hay abuso sexual intrafamiliar, evidentemente ya se sabe cómo es lo que tiene que ver con la constitución familiar. Muchas veces, obviamente, son familias disfuncionales, caóticas, y evidentemente la persona que abusa de ese niño sabe que hay una vulneración en cuanto a lo que tiene que ver con una falta de amor y cariño y se empieza a acercar por ese lado, tú eres mi preferido, tú eres mi preferida. Generalmente no hay testigos, en algunos casos inclusive hay testigos silenciosos, en el fondo esto ha pasado de generación en generación, por ejemplo el abuelo, y los nietos ya van como van creciendo, ya no es de su interés, por lo tanto vienen los demás abajo, y en el fondo o simplemente no hay testigos o hay testigos que simplemente no quieren ver lo que realmente está pasando. Los métodos persuasivos terminan por hacer sentir avergonzados, con culpa y responsables a la víctima de lo que está sucediendo. De hecho, dentro de estos métodos de persuasión está la ley del silencio. Si tú hablas, nadie te va a creer, si tú hablas te van a echar de la casa, si tú hablas voy a matar a tus padres, etcétera. También es importante mencionar que los niños se sienten avergonzados y responsables porque en el fondo el abusador, entre comillas, le lava el cerebro al niño y le dice que tú quisiste esto, tú me dejas hacerlo, tú me dejaste hacerlo, por lo tanto el niño empieza poco a poco a apagarse internamente y empieza poco a poco también a sentir que debe seguir con lo que está ocurriendo, aunque obviamente él o ella no lo desee.
Obviamente por esto se habla de que es un delito basado en la complicidad. Lo hace con el niño y con todos. ¿En qué sentido? Por lo general, el abusador sexual infantil es tremendamente manipulador. Y eso también lo hace con las otras personas, es decir, con los jueces, con los abogados, etcétera. Lo que hace es seducir al resto, en el sentido de que trata obviamente de conseguir algo a cambio. Evidentemente, eso también puede perjudicar lo que tiene que ver con el proceso de investigación, por ejemplo. Dentro de lo que tiene que ver con las consecuencias del abuso sexual infantil, por ejemplo, a corto plazo, física, tenemos pesadillas, alteraciones en el sueño, ya sea insomnio, cambios de hábitos de comida, comer mucho, dejan de comer, pérdida del control de esfínter, cuando el niño ya había controlado el esfínter y empieza a mojar la cama, por ejemplo. Dentro de lo conductual puede haber consumo de alcohol, droga para, de cierta manera, inhibirse de lo que está pasando, despersonalizarse, fugas constantes del hogar, conductas autolesivas o suicidas, hiperactividad, bajada del rendimiento académico. Dentro de lo emocional está el miedo generalizado, agresividad, culpa, vergüenza, aislamiento, ansiedad, depresión, baja autoestima, sentimientos de estigmatización, rechazo al propio cuerpo, síndrome de estrés postraumático. Dentro del área sexual, conocimiento precoz e inapropiado de la edad, que no tiene que ver con esta curiosidad que se da entre los 4 y los 6 años más o menos, sino que en el fondo es saber posturas sexuales, tener nombres de los genitales que quizás no se le haya enseñado en la casa, exhibicionismo, problemas de identidad sexual, masturbación, masturbación que no sea la normal de entre los 3 y los 5 años, que en el fondo es una exploración, sino que ya más compulsivo. Sociales, déficit de habilidades sociales, se empieza a aislar porque no puede contar, porque se siente avergonzado, retraimiento social y conductas también antisociales. Consecuencias del abuso sexual infantil a largo plazo, físicas, dolores crónicos generales, hipocondría, trastornos psicosomáticos, alteraciones del sueño, pesadillas recurrentes, problemas gastrointestinales, desórdenes alimenticios, especialmente bulimia nerviosa y anorexia nerviosa, conductuales, intentos de suicidio, consumo de droga y alcohol, trastorno disociativo de identidad. Dentro de lo emocional, depresión, ansiedad, baja autoestima, síndrome de estrés postraumático y dificultades para poder expresar sentimientos. En el área sexual, fobias sexuales, disfunción sexuales, falta de satisfacción o incapacidad para, por ejemplo, llegar al orgasmo porque se sienten culpables, alteraciones de la motivación sexual, mayores probabilidades de ser violadas, mayor probabilidad de entrar en lo que tiene que ver con la prostitución, dificultades también para establecer relaciones sexuales porque se autovaloran como objetos sexuales. Dentro del área social, problemas de relaciones interpersonales, aislamiento, dificultad de vinculación afectiva con sus propios hijos, mayor probabilidad de sufrir revictimización como víctima de violencia por parte de la pareja. Los efectos de la vivencia en el abuso o de un abuso en el desarrollo evolutivo del niño van a variar enormemente según lo que tiene que ver con la categoría. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la duración del abuso, si el abuso ha sido prolongado, simplemente fue esporádico, la frecuencia del mismo, la intensidad y el tipo de abuso, el uso o no de la violencia física, la edad del agresor y de la víctima, la identidad del abusador. Tenemos el abuso intrafamiliar. Cualquier persona que esté dentro de lo que tiene que ver con el entorno familiar. Y el abuso extrafamiliar suele ser, por lo general, no siempre, pero suele ser aspectos puntuales. Es decir, abusos sexuales puntuales porque pueden ser personas o de la calle o personas ajenas al niño, me refiero. Puede ser, por ejemplo, personas que están fuera de la familia, pero que tienen confianza con la familia. Puede ser sin estigmatizar, por supuesto, pero puede ser, por ejemplo, las personas que trabajan con el niño que están en scout, profesores, etcétera. Características de personalidad del niño que son las variables como su asertividad y sus habilidades sociales y cognitivas que van a modular obviamente los efectos de la vivencia del abuso sobre este niño o esta niña. El número de abusadores, evidentemente, cuando el abuso ha sido perpetrado por varios agresores, la gravedad de las consecuencias para las víctimas se incrementa. A veces el padre, el hermano, el abuelo, el padre, etcétera. Influencia del entorno de la víctima en tres vertientes. Una, su reacción ante la revelación del abuso y su postura frente a la víctima, especialmente en los casos de abuso intrafamiliar. Hay veces, obviamente, en que cuando se devela lo que tiene que ver con el abuso, o no le creen, o le creen, o sienten dudas,
etcétera. Eso es fundamental, la postura que hay frente a la víctima. La prontitud y la eficacia en lo que tiene que ver con las medidas adoptadas por el entorno próximo en el proceso de detección y revelación, y el hecho de que se proporcione atención a la familia y a la red social del niño para que sepan cómo abordar el problema con el niño o la niña y para poder sostenerlo. Y también la implicación de la víctima en un proceso judicial porque muchas veces se revictimiza. El abuso sexual dentro de la familia, el niño o la niña presentan sentimientos contradictorios porque aman, quieren y de cierta manera sienten respeto por ese ser humano que está dentro de su entorno familiar. Evidentemente le tienen rabia, odio, pero sienten que no pueden sentir eso. Hay una ambivalencia tremenda. La confianza, el amor se pierde. Si se pierde en tu familia, ya no puedes confiar en el resto. No es un suceso aislado, por lo general se instala lo que tiene que ver con el abuso sexual dentro de lo que es la familia. Pasa a ser casi un estilo de vida. La víctima no protesta, no se defiende, no denuncia, en el fondo se suele acomodar. Y hay 5 patrones conductuales en el síndrome de acomodación. Primero tenemos lo que es el secreto. Por lo general, las víctimas mantienen el secreto, como ya lo vimos, por vergüenza, por culpa, por temor al castigo, perdón, pero más frecuentemente por el temor a la ruptura del hogar. Y para justamente sostener este secreto, el abusador utiliza formas y fórmulas amenazantes de manera de depositar en el niño o la niña la responsabilidad de la integridad del hogar o el poder de destruirlo. Si tú hablas, se destruye el hogar. La desprotección o la indefensión es este sentimiento que experimenta el niño o la niña al ser atacada por la persona de la que naturalmente espera protección. El niño o la niña va a quedar tremendamente aterrorizado ante esto, razón obviamente por la cual se ve imposibilitado de gritar o de pedir ayuda, aun cuando haya gente cerca. Esto es lo que obviamente hace menos creíbles sus relatos cuando se deciden a develar el secreto. El atrapamiento y la acomodación se produce cuando la situación abusiva se transforma en algo crónico sin que el niño pueda hacer nada para modificarla, comenzando desde la etapa en que queda atrapado y se va acomodando para poder sobrevivir. Y la revelación. Acá es el momento en que en el fondo aparece la revelación y tiene la característica de ser por lo general tardía o a veces nunca llega a revelarse. Y si se llega a hacer, resulta poco convincente a veces para los demás, sobre todo si hay algunas conductas sexualizadas. La retracción o la retractación tiene que ver con, lógicamente, toda revelación va a producir una crisis en la familia y estas crisis llevan muchas veces a la retractación, en ocasiones debido a la gran presión a la que se ven sometidos el niño o la niña abusada. Y porque obviamente en esta instancia se ve obligado en el fondo a ver que sus temores se cumplen, es decir, que hay una ruptura familiar. Y eso es tremendo para el niño, el verse responsable de esto. El incesto es la relación carnal entre parientes dentro de los grados, es lo que está prohibido el matrimonio. El incesto puede ser padre, primo, etcétera. Pero, por ejemplo, en el caso de los abuelos, el caso de los abusos de los abuelos con respecto, por ejemplo, a las nietas, resulta frecuente la práctica diaria dentro de los juzgados. Para agredir sexualmente no es necesaria una erección. Puede usar objetos u otras partes del cuerpo. Debido a la edad, el abuso podría ir junto con algún tipo de demencia senil, algún déficit de riesgo sanguíneo o incluso alguna lesión cerebral. Eso no significa que se justifique, pero evidentemente también puede ocurrir. Lo que tiene que ver con el secreto familiar, el mantener el secreto obviamente permite equilibrar los problemas de pareja y el más afectado obviamente va a ser el niño o la niña quien sufrirá severos daños en su desarrollo. Cuando hablamos que permiten equilibrar los problemas de pareja, a veces, desgraciadamente, los padres, como no tienen acceso a la madre, se van hacia la hija, por ejemplo. Y eso obviamente equilibra la relación de pareja, o sea, no se va, el hombre se queda en la casa, pero a costa de la violación y el abuso sexual de la hija o el hijo. Las madres de familia cuyos hijos sufren abuso sexual generalmente también provienen de casas en las que, o u hogares, en las que ellas también padecieron abuso por parte del adulto, por lo tanto lo ven casi como una forma de vinculación.
El rol materno frente al abuso, en muchas ocasiones la madre es la que tiene la primicia y va a depender mucho de cómo es que afronta esta situación. Muchas veces aparece la negación. En el fondo es, esto tú lo inventaste, esto no es verdad, esto no es así. ¿Cómo sale adelante un niño o una niña? Por lo general, el padre o madre que no es el abusador es el recurso más importante que los niños tienen después de haber experimentado un abuso sexual intrafamiliar. Aun cuando puede ser muy difícil reportar el abuso sexual que un miembro de la familia ha cometido hacia un niño o un adolescente, por ejemplo. El hacerlo es la mejor forma que pueden hacer para ayudar a toda la familia a sanar, incluyendo obviamente a la persona que cometió el abuso. Eso fue toda la clase. Muchas gracias por su atención y si deseas recibir gratuitamente el manual de esta clase, lo único que tienes que hacer es dejarnos tu correo electrónico en el enlace que aparece en la publicación y con gusto te lo enviaré.